Bueno, buenas tardes. Gracias a Codina por invitarme como moderadora de esta mesa, en los cuales se van a tratar algunos aspectos de los trastornos de la conducta alimentaria, a lo que me dedico desde hace tanto tiempo, y la verdad que me une tengo una unión tanto profesional como personal. Y tengo el honor de presentar a María Dolores Cabañas Armesilla, que es antropometrista, instructor ISAC nivel 3 y profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar sobre el proyecto MOCA y un estudio antropométrico de adherencia a la dieta mediterránea y sobre la detección de los TCA en la población española. Adelante, María Dolores. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos los presentes por estar aquí a esta hora, a Codinam por invitarme y por descubrir y aprender siempre cosas con los ponentes anteriores. Desde luego, lo primero que he descubierto ha sido que mi objetivo del año que viene, ya saben ustedes que a final de año rebobinamos y planteamos un objetivo. Bueno, pues el primero que voy a hacer va a ser bucear en la web para encontrar esas fotos tan magníficas que ha puesto los anteriores, porque yo no las encuentro y además no tengo tiempo. Y ellos, venga, si una era bonita, la otra mejor, encima de lo interesante que ponían. Así que quiero darles las gracias a ellos por esta nueva iniciativa mía y quiero darles las gracias a ustedes porque mi concepto va a ser totalmente distinto. Yo vengo aquí a bajarme a la consulta diaria. Quiero enseñarles o ponerles 4 cositas para que les incentive a ustedes en la consulta diaria, relacionado con esto. Y relacionado porque yo creo que los dietistas nutricionistas tienen muchísimo campo, parece que solamente hacemos lo de la consulta, y quiero invitarles a centrarnos un poquito en el TCA, a reciclar un poquito conceptos que a lo mejor se les contaron hace años en la carrera, que los voy a dar por hechos, pero por un reciclado un poquito superficial, y para decirles que ustedes en su consulta tienen una cantidad de datos que es fundamental para que Codinam y los muchos colegios de dietistas nutricionistas que hay en España empiecen a coordinar para sacar el español medio, que muchas veces hablamos de lo que dicen organismos internacionales, esos datos tan fantásticos como del síndrome metabólico, la obesidad en el mundo, y que tenemos que ir encaminados a lo que han dicho los ponentes anteriores, conceptos fundamentales, prevención y salud. Y esto es lo que tenemos, una cantidad de mortalidad en el mundo que es debido precisamente a las enfermedades cardiovasculares. Millones y millones de personas que tienen sobrepeso, como ya sabemos, y que vamos a acabar con que nuestra población va a estar en esos 2 términos, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Pues vamos a prevenirlas. Y por eso nosotros, en nuestro grupo de investigación, estamos centrados en estudiar adolescentes y niños, que es donde va a estar la semilla para nuestra población futura adulta. De tal manera que, ¿qué va a pasar con nuestra población adulta? Pues que vamos a empezar a desarrollar 5 veces más diabetes mellitus, 2 veces más placa de ateroma, donde caigan, porque la gente se cree que la placa de ateroma solamente va a la coronaria y lo mismo puede ir a la mesentérica que a cualquier arteria renal y se nos va a fallar un órgano donde esté, y además van a desarrollar hipertensión arterial. La noticia de hoy es que acaba de publicarse en Estados Unidos que han bajado las cifras para considerar normal la tensión arterial. De tal manera que conceptos de 12, 8, de ahí para arriba, se van a considerar hipertensos. Y están asustados, por eso es noticia hoy, porque dicen que con esta bajada de criterio, que antes era 14,9, pero ahora es 12,8, la mitad de la población de los americanos ya se van a considerar hipertensos. Pues empiecen ustedes a aplicarlo aquí, no vamos a esperar a que nos lleguen los artículos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Me refiero a nosotros, a los españoles, dietistas, nutricionistas, médicos interdisciplinares. Pues lo que vamos a hacer es un pack,
un pack donde en la consulta vamos a hacer un montón de datos. Entre ellos vamos a tener estos datos de perímetros de cintura, que es obligado ya meterlo en la historia clínica suya, y además de los niveles de análisis de triglicéridos y perfil lipídico, junto con la presión arterial y la glucemia. Aviso que el siguiente paso es estar pidiendo de forma básica la hemoglobina glicosilada. La glucemia ya cada vez está siendo un poquito, así que empiecen a pedir básico hemoglobina glicosilada. ¿Es suficiente esto? Pues no. No es suficiente, y les voy a contar un trabajo que hemos publicado nosotros este año, donde se relaciona eso que han dicho los anteriores, que es la composición corporal, y que estamos precisamente estudiando de forma sistemática peso, talla, IMC, tal. Bueno, ya sabemos que el IMC cada vez sirve para menos, pero como no lo pongas en el informe, parece como que pues si me ha quitado lo que hace todo el mundo, esta dietista nutricionista. Bueno, y el pesar, como tú no peses en la consulta, te van a decir, pero bueno, es que he salido y ni me ha pesado, porque para el paciente, para el que nos entra a la consulta, para eso él es fundamental. Entonces, yo lo que os digo, sí, muy bien, como han dicho mis anteriores ponentes, usted haga lo básico que quiere el paciente, pero además amplíe y amplíe cada vez más. Bueno, pues esto es una de las cosas que hemos hecho nosotros, y para eso vengo yo aquí a ustedes, para que amplíen. ¿Y qué es lo que tienen que ampliar? Bueno, pues nosotros hemos estudiado infartados de miocardio y nos hemos encontrado con que la talla, no el peso, la talla es fundamental en este tipo de pacientes. Pero es que además tenemos el perímetro de cintura y tenemos el índice conicidad y el índice cintura-cadera. Con lo cual empiecen a hacer una división más, índice cintura-cadera. Pero no podemos olvidar, por supuesto, otra serie de criterios como es el índice de conicidad, que relaciona el peso, la talla y el perímetro de cintura. Con lo cual, añadan a su historia el índice de conicidad, porque lo que queremos es hacer prevención. Índice de cintura-cadera e índice cintura-talla, además del índice de conicidad. ¿Pero qué cintura? Aquí es que parece como que lo de la cintura es un pack que se mide a cada uno en un lado. Y ISAC lo que dice es cintura mínima, pero los obesos y sobrepesos no tienen cintura mínima. Entonces nos tenemos que centrar en una cintura media o especificar en los artículos qué cintura medimos. Y aquí lo que hemos medido es cintura umbilical. Y hay que ponerlo, índice de cintura umbilical talla, porque no todo es orégano. Bien. La cuestión es que en España, la encuesta nacional de salud no dice lo que van contando por el 25%, no, es que ya estamos en el 27,8%, es que vamos de forma exponencial. Y también tenemos que mentalizar a nuestros compañeros pediatras que tienen que centrarse mucho en estos estudios y que el pediatras de los padres, y que tan importante es comer como dormir. Entonces, en las recomendaciones que, sobre todo además está demostrado científicamente, que los padres hacen lo que sea el primer y el segundo año de vida por sus hijos, y si tienen que ir a comprar el pescado al supermercado más lejos de la provincia, se lo van a comprar si el niño le gusta. Bueno, pues que les digan que tienen que dormir, que es que eso es fundamental, y les tenemos en las fiestas a las 2 de la mañana saltando como un hongo. Entonces, vamos a decirles a todos que una de las cosas fundamentales para nutrirse bien es dormir. Y además comer en familia. Vamos a ver, los roles americanos es que el niño sale corriendo, que se le va el autobús y que está comiendo la tostada y encima no ha desayunado. Estamos copiando roles que salen en las películas y que parece que somos como más modernos, y hay que tener un sentido común. Entonces, el comer sano, las horas de televisión, las horas que tenemos que hacer, bueno, todo esto ya lo saben ustedes, pero métanlo en las recomendaciones, hagan un pack no solo de alimentos, sino de hábitos. Y estos hábitos hay que meterlos en los colegios. ¿Por qué? ¿Por qué en los colegios? Porque, lo que les he dicho antes, de bebés se vuelcan, pero cuando llegan al niño al colegio se relajan.
Y entonces tenemos que empezar a ver que esos niños en el colegio hay que hacerles caso. Bien, la rueda de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos como somos porque hemos nacido así, con una genética puesta, pero luego tenemos alrededor un montón de cosas y eso nos desarrolla en conjunto. Pero tenemos nuestra propia psicología, que viene centrada por una serie de acontecimientos propios y generales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la consulta? Nos entra una persona por la puerta de la clínica. Madre con hijo, adulto, obeso, paciente que quiere, estéticamente está fenomenal, o que le ha remitido el médico porque le van a operar dentro de 6 meses y me ha dicho que me tienen que quitar 25 o 30 kilos. Es decir, viene para tratamiento, no viene porque quiere jugar a adelgazar. Bien. Y tenemos que empezar a hacer esto que lo dominan ustedes y que yo no lo voy a tocar. Solamente una pincelada. Las encuestas, de recuerdo, se tienen que hacer en función del cliente. Hay dietistas nutricionistas que sacan del cajón siempre la misma. Y claro, ¿por qué? Es que no tengo tiempo. Pues claro que no. Utilicen la perspicacia. Cojan las encuestas, le citan al paciente a las 5 y le dicen, mire usted, cuando venga va a estar usted aquí 1 hora. ¿Por qué le dices 1 hora? Porque tiene que poner papelillo del parking y entonces está ya infartado. Mire, va a estar 1 hora. No es que va a estar 1 hora conmigo, es que le voy a sentar aquí y me va a rellenar usted estas encuestas. Bla, 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 bla. La que tú creas que es más conveniente. Y eso se ve perfectamente cuando van a pedir. ¿Y usted para qué viene? La que pide cita es la que tiene que ir centrando un poquito el tema para saber qué encuesta va. Y tú ya lo ves con la encuesta rellena, que como te la sabes, porque claro, eso hay que sabérselo, hay que te la sabes, estás viendo así en una pincelada por dónde va el tema. Y eso es un poco lo que yo voy a hacer hoy. Evidentemente esto no es lo mío. Lo mío de aquí es el diagnóstico. Una de las preguntas que tenemos que hacer es, cuando viene aquí esa horita antes, decirle, me tiene usted que traer los análisis de sangre completos. ¿Quién se los ha mandado? El que sea, pero tráigamelos, porque tenemos que, aunque sea un niño, porque tenemos que hacer esto. Y es que hay cosas que ya están aprobadas. Y esto va en mi contra, porque los dietistas nutricionistas y los padres dicen, pastillas al niño no, eso sí, le inflan antibióticos cada 2 por 3 y se los piden y se los recetan y están todo el día, bueno, todo el día no, una media de 2 veces al mes le cascan al niño un antibiótico, como si eso no fuera adecuado. Bueno, pues hay veces que sí y hay veces que no, pero bueno. Entre otras cosas, está protocolizado que hay que diagnosticar una hipercolesterolemia familiar y está aprobado tanto en Europa como en España las dosis que hay que dar de medicamentos y a qué edad. Entonces, Entonces, una de las cosas que nos interesa es lo aprobado en España y hay que tener tratamiento a partir de 14 años con unas cifras que están aquí puestas. Y además hay que valorarlo distinto por sexo. Ese es otro concepto que tenemos que tener claro. Yo cuando viajo por la web y empiezo a consultar, aquello se consulta el IMC sin poner sexo, sin poner nada. Es decir, siempre hay que catalogar en función del sexo y la edad. Y aquí estamos viendo que hay una diferencia entre los niños varones y las niñas y que hay un dato fundamental, que es la fecha de menarquia. En muchas historias no le preguntan, ¿y esta niña cuándo tuvo la regla? Pues es que hay que apuntarlo porque ya empezamos a cambiar los criterios hasta para diagnosticar y tratar la hipercolesterolemia. La cuestión, que nosotros nos vamos a centrar en un periodo determinado, la adolescencia, ya lo sabemos, pero nuestro trabajo, y de lo que voy a explicar yo, de lo que estamos investigando, está centrado en estas 4 líneas. Primero, el periodo de adolescencia. ¿Por qué? Porque es donde maduramos, pero es que maduramos a todos los aspectos, al físico, al psíquico, al social. Es donde vamos a formarnos la identidad y donde vamos a desarrollar la personalidad. Y ese concepto lo tenemos que tener claro, porque si no, no vamos a entender lo que es el TCA, trastorno del comportamiento alimentario, ni la percepción de la imagen corporal, ni nada de lo que nos va a aparecer después de los primeros 5 minutos de hablar con el cliente.
Eso lo tenemos que tener claro. Segundo, tenemos que ver la influencia del medio social que tenemos en ese momento en el cliente. Cómo se empeña, y me lo voy a inventar, no quiero yo decir nada, cómo se empeñe la industria alimentaria de poner el anuncio del bollicao todos los días a las 6 de la tarde y no nos lo sepamos, no vamos a saber que ese niño qué es lo que está tomando en esa alimentación. Entonces, hay que centrarnos y actualizarnos en lo que nos están contando. Segundo, hay que seguir todos los estudios científicos de lo que están estudiando, como el estudio en KIP, donde vio la evolución en las alteraciones nutricionales y empezó a detectar problemas. Bueno, pues igual que el ENKIT, hay que saber también otros estudios últimos. Y sobre todo, que tanto que hablamos de la dieta mediterránea, pues vamos a estudiar la dieta mediterránea. Eso se habla, la OMS no lo dice. Bueno, ¿y qué pasa aquí con los españoles? ¿Qué pasa aquí en España? ¿La hacemos, no la hacemos? Bueno, pues aquí tienen dos dudillas. Es decir, aquí tenemos unos autores que dicen que hay una baja adherencia a la dieta mediterránea y otros que dicen, no, si no importa la adherencia, lo que importa es la calidad. Bueno, la calidad y el bolsillo, porque no todo el mundo tiene la misma educación ni tienen los mismos ingresos económicos para hacer eso. Y luego tenemos que decir un montón de cosas más. Esto es repaso. ¿Qué es lo que pasa con la dieta mediterránea? Que se nos ha metido en la cabeza que Mediterránea es saludable. Y no es así. Yo por eso me alegro un montón de los ponentes anteriores porque han dicho, oiga, cada persona es un caso. Hay niños y adolescentes que comen 3 cosas y le estás diciendo, mira, tú lo que comes no está bien, pero lo que yo te voy a mandar a lo mejor no es dieta mediterránea. Es que le voy a hacer un mezclado de lo que le gusta para que... ¿Y eso por qué? Porque tenemos que ir a la salud. O sea, que hay que tener centrado un poquito este tema. A ver, ¿qué dijeron los anteriores ponentes? Prevención. Tenemos que estudiar a los niños para hacer prevención. ¿Y para qué? Para prevenir, entre otras cosas, los trastornos del comportamiento alimentario. ¿Todo el mundo se cree que es la anorexia y la bulimia? Pues no. Ahora tenemos otra serie de trastornos como es la ortorexia, como es la druncorexia, que ese se ha empezado a ver muchísimo más desde que hubo la crisis y alteraciones económicas, que beber es mucho más barato y entonces empezaron a hidratarse con la teoría que la hidratación es buena. Bueno, sí, pero como todo en esta vida, punto medio. Y la vigorexia. La cuestión es que los trastornos de comportamiento alimentario en los adolescentes es una cosa que cada vez es más importante estudiar y que cada vez les entra más gente por la puerta de la consulta. ¿Qué se pensaba antes? Que cuando eran adolescentes de 17, 18, 20 años nos iban a hacer una anorexia, pero no. Al contrario, los estudios que estamos viendo ahora es que cada vez son más jóvenes, incluso niños, los que están haciendo este tipo de comportamientos. Los padres cada vez dejan más sueltos en casa a los niños, para todo, para que jueguen al ordenador, para ver la tele, para estar con el móvil, para dormir con el móvil. Bueno, pues no están controlando sus movimientos, no se enteran si tienen vómitos, si no comen, si salen de juerga con los amigos y piden una pizza mini entre 10 niñas. Si hemos comido pizza, ¿pero qué has comido de pizza? No controla. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos preocupa mucho y tenemos que trabajar sobre ello. Bueno, pues hay aquí en la Junta de Andalucía Imagen y Salud, pero ¿son ustedes la Junta de Andalucía o son unas dietistas nutricionistas que trabajan cada uno en su lado? Son ustedes los que van a tener el cliente y son los que tienen que lidiar con él, con la problemática que les vayan a contar. Y tienen que saber que si les trae un niño con 8 años, ojito porque puede pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detectarlo. Detectarlo rápido. ¿Con qué? Con un diagnóstico clínico. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer, el recuento, la composición corporal, ver los análisis. Bien, eso ya lo saben. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a intuir, porque eres listo y lista, y empiezas a intuir, uy, aquí pasa algo. Pasa algo. ¿Qué hago? Primera pregunta. Yo cojo
y le mando directamente a una unidad del trastorno comportamental. Y te dice la madre, oiga, que es que mi niño está bien, tendrás que argumentar qué es lo que tienes que hacer en la consulta para decirle que esa persona tiene. Segunda pregunta, oiga, yo no tengo tiempo, yo no soy psicólogo, yo no tengo no sé qué, yo he hecho un curso de coaching, fantástico, pero ¿qué hago? Recuentos tengo 200, ¿y qué hago? Pues eso es lo que hemos empezado. Hemos empezado porque los estudios psicológicos los tienen que hacer los especialistas. Tú te pones en contacto con ellos y dices, mire, tiene usted que ir a ese, y ese ya centrará el tema. Pero como eso es complicado, yo quiero detectarlo en la consulta. Y para eso está esto. ¿Cómo lo detecto? Pues resulta que yo lo detecto usando encuestas que tiene que ser como todo, bueno, bonito y barato. A ver, yo no puedo dedicarme media hora a empezar una encuesta psicológica y encima interpretarla. Bueno, pues para eso estoy aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer que tienen ustedes además que meter en el pack de vuestra consulta? Pues un cribado simple. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado hábitos alimentarios en una serie de poblaciones. Pero nos vamos a fijar en este, que es un estudio que hicieron en Colombia con 241 niños y lo que hicieron fue estudiar este cuestionario SCOPE, que es una alternativa que se vio que era aceptable para este grupo de población. Pues ya tenemos la encuesta, ya sabemos que vale. ¿Cómo es de válida? Pues fíjense, 5 preguntitas. Pongan 5 preguntitas en su historia clínica. Facilitas. Fíjense qué es. ¿Usted provoca el vómito? Seguramente cuando las haces de correr, primero procurar hacerlas relativamente rapidito, para que contesten rápido. Y segundo, porque si se le estás haciendo a un niño que va con la madre, que la madre se quede un poco así y no le esté influenciando en la contestación. Entonces, ¿qué tardamos en hacer esto? 2 minutitos, ¿vale? 2 minutitos. Y dice, vale, yo la hago. ¿Y esto es válido o no es válido? Pues sí, es válido porque fíjense lo que le pasó a esta encuesta, que empezaron a estudiar todos los comportamientos alimentarios, incluso el trastorno por atracón, ¿vale? Entonces vieron que era muy válida esta encuesta. Entonces yo, entre otras, ustedes utilicen las que quieran, pero claro, yo aquí tengo media hora para contarles. Entonces, esto me parece que es bastante práctico y si intuyen algo de trastorno comportamiento alimentario, con esta encuesta se centran un poquito más, ya tienen argumentos para decirle a esa madre, mire, yo creo que este niño tiene, después del estudio que han hecho ustedes. Bien, me centro en lo que hemos hecho nosotros. Nosotros, bueno, acabamos de presentarlo ahora. Esto es un estudio, MOCA, que es este que tenemos aquí, que está hecho en 5 países. Y yo voy a presentarles la parte española, pues les he dicho que yo lo que quería hacer es la parte española, porque son con los que trabajamos nosotros. Bueno, ¿y en qué consiste el estudio MOCA? Pues les hemos hecho todo esto. Desde antropometría, estudio socioeconómico, los hábitos, la actividad física y tal. Bueno, lo tenemos a mitad porque empezamos a recoger tal cantidad de datos que nos desborda el procesamiento. Pero bueno, el apartado que hemos hecho es lo que yo les voy a contar a ustedes. La cuestión es que empezamos a valorar estos. Ahora tenemos hechos estos 3 parámetros. El estado nutricional de los madrileños, por eso yo invito a que lo hagan ustedes aquí en Andalucía. Los madrileños les hicimos antropometría por edad y sexo y empezamos a valorar la dieta mediterránea de los madrileños. Entonces hicimos un estudio de corte transversal de los 900 niños que tenemos, empezamos a estudiar 400 más o menos entre los 12 y los 18 años y por supuesto seguimos todos los criterios científicos obligados para el comité ético. ¿Qué medimos? Pues empezamos a medir todos estos parámetros y por si acaso no saben o no recuerdan mucho los criterios de adherencia a la dieta mediterránea, pues se lo pongo yo aquí. Vamos a tener una serie de puntos sacados de una serie de encuestas que es esta de aquí, donde hay unas preguntas que son positivas, otras son negativas y a la hora de sumar y restar tú clasificas esa dieta con un número. La cuestión es que hacemos el procesado estadístico correspondiente y obtenemos esto.
Empezamos a estudiar el peso, la talla, el IMC y el índice KidMed y vemos, oiga, pues que tampoco están tan mal. En realidad dices, pues así en líneas generales no están tan mal estos adolescentes. Pero empezamos a estudiar otra serie de índices que yo les invito a ustedes que empiecen a meter también en su historia clínica porque son muy significativos, como son el índice talla-edad. Y empezamos a estudiarlo siempre por diferencias sexuales o de género y empezamos a ver que más o menos el índice talla-edad pues no estaba mal. Y no estaba mal porque solamente destacaba por baja talla, por un bajo índice, muy poca población, en mujeres 1,4 y en varones 2,2. Bien, ¿qué es importante esto? Primero recordarles a ustedes que en la desnutrición crónica, bueno, eso ya lo saben ustedes y lo sabían vuestros padres también, que los que comían mal eran más bajitos. Eso lo sabían todos. Nosotros ahora, con palabras científicas, decimos desnutrición crónica, talla baja. ¿Y por qué talla baja? Porque cuando hay una desnutrición en la niñez, se produce una disminución del crecimiento de los miembros inferiores. Y entonces, al crecer menos inferiores, baja toda la talla. Bueno, pues nosotros, nuestros adolescentes madrileños, no están mal. Pero empezamos a estudiar también el IMC para la edad y entonces empezamos a ver que había un exceso ponderal, fíjense, entre el sobrepeso y la obesidad prácticamente llegábamos al 21%, de tal manera que empezamos a comparar con lo publicado y había muchísima oscilación. Entonces yo les pongo lo suyo, empiecen ustedes a estudiar en Andalucía lo suyo y vamos a comparar con otros autores que tienen criterios bastante distintos. Lo estudiamos por grupos de edad, es decir, como estamos enfocados en el trastorno del comportamiento alimentario, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos llamó la atención que precisamente, efectivamente, de ese 21%, normales más o menos había un 76%, es decir, falla el otro 25 o 20-25%, pero nos llamó la atención que había una delgadez importante, sobre todo en la gente que se supone que tiene más conocimientos, que son de 16 a 18 años. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que los que son pequeños y los que ya están jugando un poco a ser adultos son los que reivindican sus propios criterios. Y ahí es donde se escapa a los padres el que puedan controlar ese trastorno de comportamiento alimentario. Si estudiamos centrados por grupos de edades en la adherencia a la dieta mediterránea, pues nos encontramos con que en general no comen bien los madrileños. Fíjense que un 61% tienen necesidad de mejorar la dieta y un 21% están fatal, con una muy baja adherencia a la dieta mediterránea. Es decir, estamos en una capital de España donde no están haciendo bien las cosas nuestros adolescentes. La cuestión es que empezamos a centrarnos a ver qué pasaba en las respuestas y empezamos a analizar respuesta por respuesta y les he puesto a ustedes en rojo las más significativas. Entonces, es curioso que la toma de verduras y ensaladas no la están haciendo bien, que además la pasta y el arroz, que parece ser que los niños son mucho de pasta, algo menos de arroz, pero tampoco lo están haciendo bien, y lo del desayuno. Pero es que además el desayuno lo hacen mucho peor los varones que las mujeres. Y sin embargo las mujeres hay un alto porcentaje de que no desayunan bien o se marchan sin desayunar. La cuestión es que si nos centramos esta adherencia por grupos de edad, pues volvemos a ver lo mismo. Tienen necesidad de mejorar un 61% y tienen muy baja adherencia, un 21%. Empezamos a analizar por grupos de edad y entonces nos encontramos con que más o menos son las mismas preguntas, pero son significativos otra serie de datos. Por ejemplo, ¿tomo una segunda pieza de fruta al día? Pues no. ¿Toman pasta de arroz menos 5 veces? Fíjense qué porcentajes tan altos. Pero es que además, ¿tomas productos de bollería o pastelería en el desayuno?
Pues eso es un poco lo que estamos haciendo. Es decir, que dentro de que tenemos baja adherencia, tenemos malos hábitos. Y esto es muy significativo, fíjense, en función de los grupos de edad. La cuestión es que empezamos a ver cómo se empiezan a ver los adolescentes y los empezamos a estudiar en función del IMC percibido. Y cuando empezamos a estudiar el IMC percibido, empezamos a ver que había unas grandes alteraciones entre el IMC percibido y la edad, el índice, junto con la adherencia a la dieta mediterránea. Es decir, comen muy mal, tienen que mejorar sus hábitos y encima se ven fatal. Es decir, que estamos yendo por un camino que no es el correcto. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros por hacer? Todo esto. Supongo que estos primeros datos que les he puesto cambiarán cuando empecemos a hacer este tipo de complementos en el estudio, pero lo que está claro es que tenemos que mejorar. Eso está clarísimo. Que además, para mejorar lo que tenemos que hacer es educar. Y para eso estaba este señor anterior de la Junta de Andalucía, que yo le agradezco mucho que se preocupe, pero hay que ponerse en marcha cambiando también las leyes, haciendo pautas de salud y haciendo pautas preventivas. Y que tenemos que educar a la población, pues está claro que cuanto antes mejor, empezando por la guardería. ¿Qué encontramos en nuestros adolescentes que hemos estudiado? Pues nos encontramos con que tienen una talla normal, la mayoría, que tan solo un 1%, 1,8% tienen talla baja, con lo cual quiere decir que el español medio va a tener una talla media y desde luego se aleja mucho de la desnutrición. Que tenemos un exceso ponderal importante. Acuérdense que la encuesta mundial era el 27,8%. Estamos en Madrid con un 21%, con lo cual nos tenemos que poner las pilas francamente. Pero que el índice de sobrepeso y obesidad es de destacar. Que el 80% tenían una adherencia media a la dieta mediterránea y solamente el 21% presentó una adherencia alta. Tenemos que aprender a comer y les tenemos que enseñar a comer, eso está claro. Y además tenemos necesidad de intervenir los profesionales de la salud. Aquí, y yo invito al Gobierno, a los miembros de las comunidades autónomas, a que hagan políticas, como han dicho nuestros compañeros, interdisciplinarias. Si no nos coordinamos los dietistas nutricionistas con los pediatras, con los profesores, con los que manejan los comedores escolares, con los que manejan el AMPA y con los que manejan los especialistas endocrinos y de otras ramas, pero sobre todo los endocrinos, no podemos hacer nada, porque si no nuestra política va a ser luchar contra la pared. Nos centramos en un apartado pequeño en este trabajo, que es la imagen corporal. No es lo mismo lo que hemos visto del TCA que la imagen corporal. La imagen es cómo nos vemos, cómo nos ve nuestra mente. Y acuérdense que las podemos ver de todas estas formas. Fíjense, tan importante es que me veo mal al espejo, me sobreestimo o me subestimo, como que me miro al espejo y siempre me veo los muslos grandes. Es que hay gente que va por el escaparate y está mirando un modelo y está diciendo, pero eso para mis muslos no va. Es decir, hay que centrarse y fíjense ustedes en que sus clientes se fijen tanto en una cosa como en otra. Y tan importantes son los muslos que se pueden disimular o no con la ropa, como con algo que no se puede disimular, que es que están obsesionados con que tienen la nariz grande, por ejemplo, ¿no? Y decimos, bueno, pues esto no lo puedo tapar yo con un pantalón o una casaca. O sea, que tengan atención a lo que siempre les comenta. Y luego tenemos otro tipo de pacientes que están siempre a disgusto con su cuerpo. Eso lo detectan rápidamente en sus preguntas, y hay otros que lo que hacen es que exhiben o intentan camuflar ese defecto siempre con un tipo de ropa, por ejemplo, que siempre les ves en la consulta que vienen de negro y de negro y de negro y de negro y de negro. Y dices, bueno, ese primer día no lo detecté, pero al cabo de los días tienes que darte cuenta en eso, es decir, camufla el tema.
¿Qué pasa? Pues como siempre que estamos influenciados por todo el ideal de belleza que sale en la prensa y en los medios de comunicación, con lo cual ahí empezamos a distorsionar nuestra imagen, a fijarnos de otra manera y empezamos a repercutir en la imagen corporal. Entonces, claro, fíjense que hasta en la colocación de las fotos de la gente es que tienen una colocación, aparte por el protocolo, precisamente también para disimular los tamaños de imágenes corporales. El pobre Obama, según iba ejerciendo su profesión al paso de los años, iba menguando, porque el cargo le hacía que bajara su peso, su talla creo que también, y además le salieron canas. Y sin embargo su mujer no llevó el ejercicio de ser presidenta de los Estados Unidos de la misma manera, pero las fotos son a la vez, con lo cual eso influye muchísimo. Conclusión, que vamos a tener dos tipos de imagen corporal. La positiva, que más o menos es esta que tenemos aquí, y la negativa, donde empezamos a vernos de otra manera. Tenemos dificultad en el reconocimiento del peso y la altura, es que yo, claro, soy bajita y entonces por eso no sé qué, o al contrario, como soy bajita no puedo engordar medio gramo, ese tipo de percepciones que las tenemos que captar. Y además captar las imperfecciones, las incongruencias, etcétera. Bueno, ya hemos visto a la hora de la inspección, cuando nos ha entrado la consulta, pequeños detalles. Pero tenemos que decir, bueno, ¿cómo percibo yo de verdad si le pongo a esta persona un test o no? ¿O cuál es mi siguiente paso para poderlo diagnosticar? Pues entonces tengo una serie de patrones importantes, como es una serie de test. Pero fíjense también en el comportamiento de las personas que van acompañadas, por pequeños detalles. Fíjense que están distorsionadas, por ejemplo, por factores predisponentes. Si ustedes ven que la madre ya tiene algún trastorno que va, ojo, porque eso le está haciendo que la niña vaya cayendo a lo largo de su desarrollo y su personalidad. Hombre, hay personas que nos vienen que de repente han caído de un guindo porque como se van a casar, lo quieren. Lo que no han hecho en toda la vida lo quieren hacer en 6 meses antes de la boda. Fíjense los factores precipitantes. Yo tenía un caso de una chica que cayó en un TCA precisamente en el viaje de final de curso, porque fue la primera vez que salía fuera del ambiente familiar a viajar y le dijo un compañero de clase un comentario no adecuado y a raíz de eso tardó 3 meses en hacer un TCA. Y claro, el padre y los padres no, sobre todo el padre, no asumía que eso podía ser un TCA, sino que esta niña tiene una enfermedad que le pasa algo y la bombardeaba pruebas y claro, salían todas las pruebas positivas. Positivas en el sentido de positivas para el TCA, no que tuviera ninguna patología. Y luego acuérdense de factores perpetuantes. Es decir, cuando hagan ustedes las valoraciones de ese tipo de personas que entran a la consulta, acuérdense de que hay rutinas que tienen ustedes que captar de esa persona para que no se vuelvan a pasar. Por ejemplo, yo tenía también, voy a poner el ejemplo para que no se nos olvide, una paciente que sistemáticamente se había puesto siempre como una rutina que la ropa del otoño la compraba con su madre. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello era un drama, porque la madre siempre decía, claro, es que te sobra esto, es que esto no va porque eres tal. Eran todo comentarios negativos. Entonces, aparte de arreglarles este trastorno de imagen corporal, lo primero que le tienes que decir, como tratamiento, no vayas nunca a comprarte la ropa con tu madre. Hazlo siempre con una amiga, porque todo lo que has trabajado, como vuelvo otra vez, otoño, primavera, verano, a comprar la ropa con su madre, vuelven otra vez a reincidir. Es decir, esos pequeños detalles en la entrevista es perfecto. Bueno, total. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con este tipo de actitudes se desarrolla una gran ansiedad, empezamos a tener una insatisfacción de la imagen corporal y empezamos a tener, hacernos como pequeñas recompensas a corto, medio o a largo plazo. Empezamos con
he cambiado, hay que hacer actividad física. Ojo, si son personas que tienen trastornos de la imagen corporal y no quedan como Claudia Schiffer, empiezan a hacer, al activar esa imagen corporal, a hacer trastornos de comportamiento alimentario y empezamos a desarrollar una vigorexia y una druncorexia espectacular. Y de tal manera que empezamos con trastornos de la distensión. Otra cosita que tienen que hacer en la consulta, poner estos test de siluetas. Entonces, fíjense, este test de siluetas que se estudió por categorías, porque cada silueta corresponde a un IMC, resulta que nos empieza a indicar una serie de preocupaciones y una serie de insatisfacciones con la imagen corporal. Pero yo les voy a poner a ustedes un trabajo que hizo una compañera de mi grupo de investigación sobre el IMC real, el IMC percibido y el IMC deseado, porque son cosas muy, muy importantes. Entonces, se les preguntó estas preguntas, cómo se veían, cómo querían verse y cómo querían que fueran vistos por el sexo contrario y cómo les querían ver el sexo contrario. Y sacaron estas conclusiones. Las mujeres muestran mejor autopercepción de su imagen corporal que los varones. Hicimos un estudio en dos países, en Argentina y en España. Y sin embargo, los chicos argentinos y españoles valoraban su figura como más robusta que lo real, porque ese exceso de peso ellos lo transforman en que yo tengo mucha más masa muscular. Y se les olvida que también tienen más masa grasa. Bien. Sin embargo, los argentinos de ambos sexos muestran mayor satisfacción que los españoles. Entonces, primera conclusión, acuérdense siempre de preguntar de qué país son, de dónde vienen, cuánto tiempo llevan viviendo en España, porque las imágenes corporales por países cambian. Y otra de las cosas que se sacó es que las chicas que no están satisfechas desean ser más delgadas y los varones quieren ser más robustos. Aunque fueran delgadas, querían ser siempre más. La cuestión es que, importante, si esto lo pasamos al IMC, cada silueta era el IMC, pues empezamos a ver este tipo de relaciones. Que las argentinas y españolas querían tener un IMC de 21, que los varones eran un IMC de 23, que se veían mucho más atractivas desde el punto de vista masculino con un IMC 23, es decir, que las mujeres no estamos adaptadas a vernos como nos quieren ver los varones. Los varones nos quieren ver más rellenitas en vez de más delgadas, porque cuando un varón en esta encuesta le preguntas cómo quieres que sea tu esposa, no la que pasa por la pasarela, que esa es inaccesible a ti. Tu esposa dice, cuanto más sana mejor, y yo la quiero con un IMC de 23. Entonces este dato es importante, pues lo tienen que contar las chicas, porque como queremos ser más delgadas de lo que somos, no puede ser. La cuestión es que las incidencias del TCA se pueden ver por este tipo de técnicas y tenemos percepción e insatisfacción que tenemos que controlar. Más siluetas, aquí tenemos dos estilos, pero uno de ellos, que era el fotoscópico, que fue uno de los primeros antropométricos, clasifica, y lo hacen ustedes en antropometría, en endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, porque resulta que es el donde decía que cada personalidad iba a un morfotipo distinto. Aquí tenemos más encuestas, muchísimos más test que no vamos a analizar, pero sí les quiero contar lo que hemos sacado nosotros en una revisión bibliográfica que hemos hecho este año de imagen corporal, no de TCA. No hay nada publicado con buenos criterios científicos. Hay cosas sueltas, pero cuando tú indagas en el artículo no hay. Entonces, lo que sí es importante es que tenemos primero que diferenciar muy bien lo que es la masa grasa y la masa muscular cuando estamos hablando de los chicos. Y que tenemos que ver el tipo de siluetas para ver si hay un trastorno de imagen corporal. Y que no nos vemos igual, los latinos se ven muy similar el percibido y el real. La cuestión es que si hacemos este tipo de trabajo y vemos el grado, lo estudiamos a nivel de grado de escolaridad y el grado de nivel
educacional, pues vemos que vamos a encontrar distintos valores. Vamos a ver que el grado de nivel educacional está muy relacionado con la imagen corporal. ¿Qué pasa a los que se ven un poquito más rellenitos? Pues los que se ven más rellenitos se subestiman el IMC y los que tienen normopeso se sobreestiman. Entonces eso sí es una cosa que es muy importante. Y la cuestión es que tenemos que adaptar la actividad física a cada persona. Hay montones de población que son sedentarios desde que entran al colegio y eso lo tenemos que ver. Analizarlo por sexos, ver el grado de adherencia de la dieta mediterránea junto con la actividad física, ver siempre las personas que tengan alteración de la percepción de la imagen corporal. Y en nuestro estudio MOCA, una de las cosas que hicimos fue este test de siluetas. Empezamos a estudiar la imagen corporal, vimos el IMC, vimos que prácticamente había normopeso y sobrepeso tipo 1, que se perciben tal y como son más o menos, pero sobre todo es que el grado femenino se percibe más gordo el 43%, que es mucha cantidad. O sea, lo que habían estudiado y lo que hemos encontrado es todavía más alarmante. Que tenemos que ver exactamente cómo se perciben por edad y fíjense que se perciben, aquí lo tiene el significado, tal y como son el 59,8% a nivel de 16-18 años y sin embargo se ven mucho más gordos el 55% en edades cortas. Bueno, y creo que me tengo que marchar porque no me da tiempo. Así que lo único que quiero hacer con ustedes es invitarles a la última, que con esto ya termino. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la consulta? Meter las imágenes de siluetas que se las dan en la sala de espera para que se las rellenen junto con las encuestas. Cuando pasen a la consulta, las analizan, les hacen el estudio antropométrico y van centrándose un poquito más las preguntas con un poquito de coaching. Que tenemos que hacer estudios y preguntas concretas y muchas veces deslavazadas para pillar los trastornos de imagen corporal. Y que estudien siempre con diferencia de género, no generalicen cuando hablan las cosas. Si están hablando con una chica, digan, las chicas, las mujeres de Argentina, de España, de tal, céntrense en las suyas, no generalicen, porque la que lo oye dice, bueno, a lo mejor esto como es de los chicos, a mí no me toca. Entonces, todos los comentarios los hagan sexistas, con la palabra que significa científicamente de esto. Y muchísimas gracias. Si quieren cualquier cosa, me tienen a su disposición. Bueno, muchas gracias, María Dolores. Ha sido muy interesante su ponencia. Y bueno, quiero abrir el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para María Dolores, comienza. Nos vamos a comer. Es la hipoglucemia, nos tenemos que ir a comer ya. Que nos han dado mucha sesión a lo largo del día, así que... ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, voy a destacar algunas cosas que sí que me han llamado la atención de la ponencia de María Dolores y ya terminamos. Bueno, como profesional dedicada a los TCA, la verdad es que sí que es cierto que hay dos herramientas que sí que podemos utilizar los dietistas nutricionistas en la consulta para detectar los casos de TCA, como son el SCOF, que ha mencionado, que son 5 preguntitas muy cortas y muy fácil de pasar, y el test de siluetas, que la verdad es que es bastante gráfico y los pacientes suelen señalar su percepción de forma bastante adecuada, al igual que los padres, y podemos contrastar un poco lo que ven los padres con lo que ellas perciben, ¿no? O ellos.
Y sí es cierto también que hay que tener en cuenta que es verdad que la edad de inicio de los TCA cada vez es menor, hay pacientes con 8 años, con 7, y no se debe a conductas imitadas de los padres, sino que simplemente han desarrollado un TCA por una insatisfacción con su imagen corporal, pues porque es verdad que el tema de las dietas y la imagen corporal cada vez comienza a edades más tempranas en los coles o en los grupos de amigas. Lo que antes era jugar con las muñecas a los 8 años, ahora se dedican pues a hablar de dietas y a hablar de quién está más gordita o de quién tiene más muslo o menos muslo. Y es importante que cuando se detecte en la consulta algún caso de TCA se derive a un equipo interdisciplinar, porque es cierto que no solo podemos tratar los casos desde el punto de vista nutricional, sino que necesitamos un apoyo psicológico y en muchos casos psiquiátrico para que ese paciente, su pronóstico, sea lo mejor posible. Y nada más. Gracias, María Dolores. Muy bien. Gracias,